Cristo ha resucitado, aleluya. Y nosotros resucitaremos con Él, aleluya, aleluya. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Espero que bien, felices Pascuas para todos ustedes. Ya vamos con el tercer tema de nuestra introducción a la Sagrada Escritura. Y para empezar siempre, pongamos actitud de oración, nuestro pequeño altar, con las imágenes que ustedes tengan, o la imagen de su devoción, una Biblia, un candil, los materiales, nuestro material principal, la Biblia, por supuesto. Y para empezar siempre les invito a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos, podemos abrir nuestras manos para pedir los dones del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema pasado, si se acuerdan, era justamente el canon bíblico, o sea, el listado o el catálogo de los libros que contiene nuestra Biblia. No hemos todavía dicho cuántos libros tienen, seguramente ustedes ya tienen una pequeña idea o muchas ideas sobre este tema que vamos a hablar. Seguramente a algunos se les va a refrescar la memoria, o para otros va a ser un tema bastante nuevo, pero es importante siempre volver a recordar. Vamos a hablar en este tema de la estructura de la Biblia. ¿Cómo está organizada la Biblia? La Sagrada Escritura. Yo recuerdo, tenía un profesor de Biblia, que Dios lo tenga en su gloria, un profesor que enseñaba muy bien, e inclusive nos daba chachá, le apodábamos nosotros cariñosamente chachá al profesor, porque si no llevábamos nuestra Biblia en clase y si él se daba cuenta nos daba chachá. Si estábamos perdidos en la clase nos daba chachá. Si no sabíamos en qué parte nos habíamos quedado la clase pasada, nos daba chacha. Y bueno, nos ayudó muchísimo a entender muchas cosas y a saber muchas cosas de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Y bueno, yo no les voy a dar chacha porque están muy lejos de mí, pero sí voy a poner lo mejor de mí para que ustedes también puedan aprender como nosotros hemos aprendido de este profesor. Y al hablar de la estructura de la Biblia, vamos a decir primeramente que la Biblia está dividida en dos grandes bloques, y vamos a separar esos bloques para que ustedes tengan una idea. Aquí está, muy bien. Este bloque más grande, más gordito, es el Antiguo Testamento. Todo esto es el Antiguo Testamento. Y este bloque más flaquito, ¿sí?, es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de la estructura. Después, en el siguiente capítulo, vamos a ver de qué trata cada bloque o cada grupo de libros que vamos a ir viendo. Hoy solamente vamos a hablar de la estructura. Entonces, se divide en dos grandes bloques: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Teniendo esto en cuenta, todos los libros de la Biblia, o toda Biblia, tiene su índice, ¿sí? Algunos tienen al comienzo, otros tienen atrás. Es importante que ustedes busquen en este momento el índice de sus Biblias. La estructura de la Biblia tiene al comienzo, ¿sí?, al inicio. Es muy importante que ustedes tengan esto y conozcan de sus Biblias.
Hay otras Biblias que tienen hacia atrás, cuadros sinópticos, las Biblias de estudio, la Biblia del joven, por ejemplo, tiene unas pequeñas ayudas, ¿sí?, de estudio también. Pero esta vez yo voy a usar con ustedes la Biblia de Jerusalén para poder estudiar esta parte del tema de la Sagrada Escritura. Estos dos grandes bloques que ya hemos dicho se subdividen en bloques más pequeños. El primer subbloque o la primera subdivisión del Antiguo Testamento es el Pentateuco. Penta viene de la palabra 5, Pentateuco, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Después tenemos los libros históricos. Después de los libros históricos, ya son 2, ¿verdad? Pentateuco, libros históricos. Después de los libros históricos tenemos los sapienciales o libros poéticos. Después de los sapienciales o poéticos tenemos los libros proféticos. Los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Entonces el Antiguo Testamento, ¿sí?, así es más cómodo, se divide en 4 subdivisiones. Tiene 4 grupos de libros. Antiguo Testamento, 4 grupos de libros. El Nuevo Testamento, hay libros que están solitos, que no forman parte ni de este ni de aquel grupo. Y vamos a ver, el primer grupo de libros del Nuevo Testamento son los evangelios, son 4 evangelios. Ustedes conocen seguramente muy bien: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta ahí vamos a decir. Después vamos a hablar más profundamente de los libros. Después de los evangelios encontramos Hechos de los Apóstoles, que comúnmente le llamamos Hechos. Hechos de los Apóstoles está solito, porque no forma parte de los evangelios, ni forma parte de las cartas de Pablo, ni de las otras cartas católicas. Entonces tenemos los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas de San Pablo. Tenemos un libro también que está solo, como Hechos de los Apóstoles, la carta a los hebreos. No es carta de los hebreos, como muchos leen en la misa. Carta a los hebreos, porque fue dirigida a los hebreos. Esta carta, algunos estudiosos dicen que también pertenece a Pablo, porque tiene algo de parecido al escrito de Pablo, pero otros dicen que no, porque hay muchas cosas que no tiene parecido con la forma de escribir de Pablo, con la estructura de las cartas. Entonces vamos a volver a recordar: evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, hebreos, carta a los hebreos. Las cartas católicas son otras cartas que no son de Pablo, porque tienen sus propios autores, ¿sí?, las cartas católicas. Y por último tenemos el Apocalipsis, el libro más temido de todos, ¿verdad?, o por todos, pero es el libro que nos llena de esperanza, porque nos habla del cielo, nos habla de la resurrección. Así se dividen los 2 grandes bloques de la Biblia en sus subbloques. Muy bien, este profesor que yo les conté hace ratito nos enseñó a memorizar los libros de la Biblia así como por la punta de la lengua. Entonces cuando él nos preguntaba, nosotros le recitábamos los libros completos. ¿Y cuántos son los libros completos de la Biblia? Todavía no hemos dicho. Son 73 libros, bastante. Imagínense 73 libros. Ahí detrás tengo unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos libros. 73 libros son muchos. Lo tenemos en esta pequeña biblioteca. Tiene los señaladorcitos, ¿vieron? Son 73, bastante. Esos 73, de esos 73, mejor dicho, 46 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. 46 aquí, 27 aquí. Y bueno, yo hoy no les voy a recitar
todos los libros de la Biblia porque son demasiado muchos, ¿sí? Y ya no me acuerdo. Creo que tengo que volver a repasar para poder, como cuando era seminarista y lo recitaba de memoria. Pero no hace falta, ¿sí? La Biblia no es un libro para saberla de memoria. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Hoy yo pedí ayuda a unos jóvenes que me ayuden a recitar los libros de la Biblia. Yo puedo decirlo y hasta cierta parte me acuerdo así de memoria, pero después ya tengo que mirar para decir, seguía, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías, Tobías, Judías, Marcabeo. Y sigue la lista, ¿verdad? No me acuerdo todo. Hoy, con la ayuda de estos jóvenes, me voy a acomodar de la diócesis de Villarrica. Vamos a escuchar de ellos todos los libros de la Biblia. Antiguo Testamento. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segundo libro de Samuel. Primer libro de Reyes. Segunda de Reyes. Primer libro de Crónicas. Segunda de Crónicas. Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos. Segundo libro de Macabeos. Sapienciales o poéticos. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Sabiduría. Eclesiástico, libros proféticos. Profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Nuevo Testamento. Evangelios, Mateo, Marcos. Lucas, Juan. Hechos, Cartas de Pablo. Romanos. Primera de Corintios. Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Hebreos, cartas católicas, Santiago. Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Primera de Juan. Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. Apocalipsis. Muy bien, gracias a estos jóvenes y gracias a Leticia. Leti, ella es la que estaba llevando adelante este recopilado de libros de la Biblia. Gracias, Leti, por tu apoyo del equipo de comunicación de la diócesis de Villarrica y estar encabezando esto con estos jóvenes. Muy bien, 73 libros. Yo no les voy a pedir que se sepan de memoria, no es necesario. Lo importante es que ustedes sepan ubicar cuál de los libros son del Antiguo Testamento y cuáles son del Nuevo Testamento. Pero eso más adelante vamos a ir familiarizándonos con esto. Y yo les cuento. En aquella época, en la época del rey Ptolomeo, cuando los 70 ancianos se juntaron para recopilar por primera vez los datos de la historia de Israel, a ellos no se les ocurrió ponerle capítulos y versículos y títulos a la Biblia. Los versículos, los capítulos y los títulos son algo bastante reciente. ¿Y a quienes debemos la gracia de contar con la Biblia así estructurada, con capítulos y con versículos? A dos personajes. Estos dos personajes se atrevieron a dividir los libros de la Biblia en capítulos y en versículos. Antes de ello hubo otros intentos. Pero recién en el año 1226, Esteban Lantan separó los libros de la Biblia en capítulos. Lo estructuró de esta manera.
Y en el año 1551, Roberto Estienne lo separó en versículos. Hubo otros intentos y otras formas de separación, pero la que quedó y la que el Papa Clemente VIII utilizó para mandar elaborar una Biblia en latín fue la de Esteban y de Roberto. Esteban Lantan los separó en capítulos y Roberto Estienne los separó en versículos, y eso es lo que el Papa Clemente VIII utilizó y lo declaró para que toda la Iglesia universal utilice desde ahí la Biblia separada y estructurada de esa manera. Pero recién en el siglo XVII, tanto judíos como protestantes y los católicos, por supuesto, optaron por esta forma de separación. Si nosotros buscamos una Biblia protestante y una Biblia católica y comparamos y buscamos una cita bíblica, vamos a salir en el mismo lugar. Los libros de la Biblia se separan en capítulos y en versículos. Los capítulos son más largos, son más extensos, de unos cuantos párrafos hasta varias hojas, dependiendo del tema y del libro. Y los versículos, así como lo llaman, son pequeños versos de unas cuantas palabritas hasta 2 o 3 líneas. ¿Y cómo se indica eso en cada libro? En cada libro se indica el capítulo con un número más grande, bastante grande. Yo no sé si logran ver ahí. Bueno, de todos modos vamos a poner imágenes para que ustedes puedan ver. Con un número grande se indica el capítulo, y con los números pequeñitos, diminutos que vemos ahí, son bastante pequeños. Yo sin mi anteojo no veo esos números, pero eso es cuestión de edad. Los números más diminutos son los versículos, y esto es muy importante tener en cuenta. ¿Cómo se cita un texto bíblico? ¿Cómo se cita? Teniendo en cuenta el orden. Se apunta o se escribe o se pone primero el nombre del libro. El nombre del libro. En este caso vamos a ver una cita bíblica de Mateo. Entonces pueden abrir ustedes su libro en Mateo. El libro de Mateo. Vamos a ubicar dónde está Mateo. ¿Está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento? Y bueno, sabemos que Mateo es un evangelio, entonces tiene que estar en el Nuevo Testamento. Abrimos el libro de Mateo. Lo segundo que se indica es el capítulo. El capítulo. Y vamos a ver aquí, el capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Y vamos a indicar una cita. Del versículo 1 al 17. Entonces Mateo 1, versículo 1 al 17. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los versículos desde el 1 hasta el 17 vamos a leer. Hasta el 17 vamos a leer. Tiene signos, tiene puntos, y eso es importante saber qué significa. Entre el nombre del libro y el capítulo no se pone signos. No se pone signos. Se puede abreviar la M con la T, sin puntos. No hace falta puntos. Luego se pone el número del capítulo. Entonces, entre el libro y el número del capítulo no hay signos. Ahora, después del capítulo, se debe indicar con una coma. Capítulo 1, coma. Versículo 1, guión. El guión significa hasta. De hasta significa. Versículo 1, guión. Versículo 17. Entonces lo que vamos a leer es la cita o el texto de Mateo 1,
del versículo 1 al 17. Algunos ejercicios que podemos hacer vamos a indicar porque hay distintas clases de citas. Ustedes seguramente en algunos libros o en la agenda litúrgica para buscar el texto del día nos indican a veces con signos, puntos, varios guiones, varios puntos y coma. Tenemos este ejercicio, Génesis 2-3. Aquí que se lee, solamente se lee el versículo 3 del capítulo 2. Génesis 2,3. Génesis 2,3. Se lee solamente el versículo 3, solo el versículo 3. Después tenemos otro ejercicio. Ustedes pueden ir pausando el video, buscar su cita, leer y continuar viendo el video. Éxodo 1, del 1 al 10. Éxodo 1, del 1 al 10. Capítulo 1 de Éxodo. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10. Hasta el versículo 10 se lee. Y tiene punto y coma. 12,29 al 36. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir otra cita. Es capítulo 12, versículo 29 al versículo 36. Punto y coma quiere decir otra cita. Para no volver a poner Éxodo, entonces ya se pone solamente el capítulo. Punto y coma y se pone el capítulo. Otra manera de citar, y esto es un poquito más complejito, Números, ¿sí? El libro de los Números, 4, 6 al 9.12. Número 4, 6-8, perdón, no era 9, era 8. 6-8.12. ¿Qué indica ese punto? ¿Y qué es ese 12? Bueno, aquí vamos a leer este libro de los Números 4, capítulo 4, y vamos a leer de ese capítulo 4 los versículos 6 al 8, y de ahí saltamos directamente al versículo 12. Los otros versículos no necesitamos leer. Al versículo 12. El punto indica un salto de aquí hasta allí. ¿Sí? Un salto. El guión indica continuidad, que hay que leer todo hasta llegar a ese número que nos indica. El punto indica que hay que saltar a ese versículo. Después tenemos otra forma, al revés de lo que vimos recién en Números. Reyes, segundo libro de Reyes, porque hay dos libros de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5, 1.9 al 19. Quiere decir que del segundo libro de los Reyes, del capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y después vamos a saltar al versículo 9, y eso sí ya vamos a leer hasta el 19. Muy bien. Otra manera que a veces solemos encontrar en algunos materiales es de esta forma. Mateo 5, 1 SS. Mateo 5, 1 SS. 5,1 SS. Que indican las letras SS. Significa que hay que seguir leyendo hasta que se pueda, ¿verdad? Y siguiente, quiere decir, y siguientes versículos, ¿sí? Hay que seguir leyendo, ¿verdad? Otra manera de citar es así, Romanos 12-13. ¿Qué hacemos ahí? Que tenemos que leer los dos capítulos, ¿sí? 12-13. Hay que leer todo el capítulo 12 y hay que leer todo el capítulo 13. Entonces, esta forma de citar
también existe. 12-13. Después tenemos otra manera de citar. Dice Apocalipsis 2, 1. Apocalipsis 2,1 guión 3,22. Vamos a volver a repetir. Apocalipsis 2,1 guión 3,22. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a leer? Y vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis desde el versículo 1. Vamos a leer hasta que termine todo el capítulo 2. Vamos a continuar con el capítulo 3 hasta el versículo 22. Entonces, Apocalipsis 2,1-3,22 quiere decir que hay que leer desde el versículo 1, el capítulo 2, completo el capítulo 2, hasta el versículo 22 del capítulo 3. Estas son las maneras de citar la Biblia, y solamente practicando podemos familiarizarnos nosotros. Antes de terminar este encuentro, ¿sí?, de la estructura de la Biblia, también tenemos algunos numeritos aquí en la Biblia que nos indica, ¿sí? Vamos a abrir cualquier libro, ustedes pueden abrir su Biblia. Aquí yo tengo esta y esta son parecidas, esta un poco diferentes. ¿Sí? Vamos a abrir aquí. Bueno, vamos a seguir con Mateo. Vamos a seguir con Mateo. Aquí también voy a abrir en Mateo, que es el primero de los evangelios. Mateo, aquí tenemos. Muy bien. Mateo 1. Aquí en esta Biblia, en Mateo 1, y antes que empiece el texto, hay varias citas, bastantes citas bíblicas. De Lucas, tenemos de Génesis, de Gálatas, de Ruth, de 2 Samuel, de 1 de Crónicas. Y en esta Biblia de Jerusalén, las citas bíblicas están aquí, en los bordes de los textos o del texto. Y tiene casi las mismas citas. Lucas, Génesis, Mateo, Gálatas, Corintios, Crónicas, Hebreo. ¿Qué significa esas citas que vemos nosotros al inicio o a los costados de los textos? Quiere decir que son citas correlativas que tienen relación con esa lectura del mismo tema. En el caso de los evangelios, aquí tenemos genealogía de Jesús, dice Lucas 3, 23, 28. En Lucas 3, 23, 28 encontramos un texto parecido a esto. Son textos correlativos. ¿Para qué nos sirven estos textos correlativos o referentes? Para que cuando nosotros hagamos un tema o una reflexión a base de una cita bíblica, podamos encontrar otra cita bíblica semejante para poder sustentar más nuestra reflexión, nuestra explicación, nuestros temas. Entonces eso es muy importante saber para que nosotros podamos preparar de la mejor manera posible nuestros encuentros, nuestra catequesis, nuestras charlas y lo que tengamos que hacer con la Biblia. Entonces, hasta aquí nosotros vamos con la estructura de la Biblia. Vamos a repasar un poquitito antes de terminar. La Biblia tiene 73 libros, se divide en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento con 46 libros, el Nuevo Testamento con 27 libros. El Antiguo Testamento se subdivide en Pentateuco, libros históricos, sapienciales o poéticos,
y los libros proféticos, que también se subdividen en profetas mayores y menores, ¿sí? 4 subdivisiones tiene el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, vamos a volver a recordar también, están los Evangelios, están los Hechos de los Apóstoles, que es un solo libro, las cartas de Pablo, la carta a los Hebreos, las cartas católicas y el Apocalipsis. Son 6 grupos de libros en el Nuevo Testamento. Estos libros a su vez se dividen en capítulos y los capítulos se dividen en versículos. Y antes de terminar es muy importante darle gracias a esos jóvenes que nos acompañaron para recitar los libros de la Biblia. Es muy importante interactuar así. Vamos a darle gracias a Dios por este tesoro invaluable que Él nos ha regalado, su palabra. Que esta palabra nos ayuda siempre a crecer, nos ayuda a caminar, nos ayuda a vivir con esperanza, con fe, y nos ayuda a conocer más a su Hijo Jesús, nos ayuda a conocerle más a Él. Y de la mano de nuestra Madre María Santísima le pedimos que siempre nos dé esa sabiduría y esas ganas de seguir aprendiendo más. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor les bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.